Nunca te olvides de reír, por Carol Howe. Ese silencioso brillo detrás del escenario se manifestaba también de otras maneras. Whit Wilson señalaba: cuando estábamos en fiestas o en otros sitios, Bill y yo veíamos a alguien entrar y mirábamos su lenguaje corporal para tratar de encajar esa personalidad en el paz. No diseccionar a la persona, sino jugar con la estructura básica del paz. ¿Cómo se aplica a esa persona? Entonces lo embellecíamos. Era como si hubiéramos encontrado el árbol de Navidad básico y luego decidido qué clase de chucherías se colgarían en ese tipo de árbol de Navidad, en términos de afinar los detalles exactos de ese tipo de personalidad particular. Después de observar los componentes básicos, Bill sabía mucho más sobre eso y yo me sentaba allí fascinado. Él disfrutaba de ese tipo de discurso intelectual porque, para analizar el ego, era el mejor. Whit también comentaba que Bill poseía un talento para la evaluación, que era casi psíquico y siempre empático. Sin embargo, esa demostración particular de su talento permaneció privada, compartida solamente con Whit el tiburón, que podía apreciar la capacidad de Bill dada su experiencia con el paz. Otra cosa que me resultaba muy interesante acerca de la vida de Bill era que nunca usó un curso de milagros en su beneficio, cuando todos los demás lo hemos hecho. En un grado u otro, hemos hecho dinero gracias al curso, hemos aumentado nuestra reputación con él. No creo que haya nada malo en eso, pero era simplemente notable que Bill nunca usó el curso para mejorar su reputación o poner dinero en su bolsillo de ninguna manera, ni tenía ningún interés en hacerlo. De hecho, tenía mucha renuencia a ello. Roger Walsh comentaba sobre su primera impresión de Bill. Lo que surge de inmediato es que era muy tímido. Me llevó un tiempo a apreciar que tenía un extraordinario grado de humildad. Se degradaba indebidamente, pero llegué a apreciar que eso era solo una forma muy genuina y profunda de humildad. Cuando vi por primera vez el curso, lo abrí y vi las palabras Dios y Espíritu Santo, le dije, no, gracias. Una vez Bill y Jerry estaban haciendo una presentación sobre un curso de milagros en la conferencia psiquiátrica americana en San Francisco. Recuerdo ir a la reunión después y reunirme con Bill allí y literalmente tener la idea. Bueno, si este chico está en esto, estoy interesado. Él sirvió al propósito de abrirme las puertas del curso, en el sentido que yo provenía de un fondo científico muy duro, materialista, reduccionista, anti-espiritual, y obviamente yo no podía pretender ser más brillante que él. Sin embargo, él sí valoraba este material, así que yo también lo aprecié. Aquí estaba alguien con un poderoso intelecto que había quedado impresionado por el curso. Una cosa es que las personas que no sean analíticas o críticas lleguen a algo, y otra bien distinta que lo haga alguien cuyas credenciales son impecables y sus facultades intelectuales y escépticas son máximas. En el funeral de Bill, Roger también comentó el profundo impacto de la decisión de Bill de no dejar ningún legado. Aunque muchos dedican enormes cantidades de tiempo a crear un legado e identificar sus vidas con él, la intención de Bill era no dejar huella personal, sino simplemente ser ordinario. La vida de Bill era un modelo de lo contrario. Él ya había creado un legado de valor inestimable
y trabajó muy duro para asegurarse de que no se identificara con él. Bill podría haber simbolizado muchas cosas: un psicólogo extraordinariamente distinguido, o una persona realmente exitosa del mundo, o un símbolo espiritual, como fuente y creador de este texto espiritual tan importante. No hizo ninguna de las cosas que yo asumiría para formar parte de una importante contribución espiritual: conferencias, escribir libros o artículos sobre un curso de milagros, aparecer en televisión, dar entrevistas. Se quedó en casa la mayor parte del tiempo, estudió el curso e intentó hacer que sus relaciones fueran completas, practicando el material humildemente y sin pretensiones. Esto es un ejemplo extraordinario. Un aspecto de la sabiduría de Bill era su disposición a reconocer lo que no sabía a pesar de todo el conocimiento que poseía. Si crees que ya lo sabes todo y no debes revelar que no, la protección de tu imagen como ser autorrealizado se convierte en el trabajo principal, una trampa terrible. Bill, claramente siendo humano, en ese momento tenía todas sus cosas humanas normales, también con las que pelear, al igual que el resto de nosotros. Y nunca intentó fingir que no era así. El sentimiento que transmitía era que él estaba en esta sopa como todos los demás y disfrutaba estando con nosotros. También tuve la sensación de que le gustaba ser incluido, porque de cierta manera era tímido e ingenuo acerca de algunas cosas. Yo esperaba a alguien que fuera una autoridad, pero él era muy sincero sobre sus confusiones y dudas. Todo el mundo suponía que lo sabía todo, pero él era solo otro tipo que intentaba entender la vida. A veces era el opuesto al tipo con todas las respuestas y ponía esta mirada con ojos de no tengo ni idea, no me preguntes. Se relegaba todo lo posible, ponía a todos los demás en mitad de las cosas, haciéndoles hablar, porque no quería ser el centro de atención. No quería ser el centro de atención, pero cuando hablaba todo el mundo escuchaba. No le gustaba tener tanta responsabilidad, pero la aceptaba como si supiera que sus perlas eran semillas que necesitaba esparcir. También sabía que estaba dando más que información o sabiduría. Él estaba dando apoyo y aliento en un acto de amor que ayudaría a la gente a creer en el mensaje y hacer su trabajo interno. Cuando hablaba, no predicaba. Todo era acerca de la práctica. Catherine Prescott, recuerdan, me pareció alguien carente de ego. Estoy segura de que tenía uno, pero también era muy humilde. Probablemente lo peor, en términos del ego, que se revela, estaba en esas sesiones en las que se ponía en contacto con su lado enojado. Estallaba y luego se sentía arrepentido y disgustado consigo mismo. Creo que estaba terminando un trabajo con Helen y, por supuesto, hablábamos de todo eso sin parar. Siempre reflexionaba, preguntándose si era una buena persona o una mala. Muchos de nosotros teníamos conversaciones con Bill sobre quiénes serían los destinatarios de las enseñanzas del curso. Hugh Prater dice: recuerdo que una de las cosas que él planteó desde el principio fue su confusión sobre por qué un curso de milagros era tan popular. Creo que interpretaba que la guía que él y Helen recibieron era para ellos, y tal vez algunos otros, y que no era la forma en que estaba saliendo. Incluso, entonces ya era obvio que, en cierto sentido, el curso había tenido mucho éxito. Recuerdo que
Me decía que la intuición de Helen era que el curso era solo para unas 200 personas, así que pensaba que había algún tipo de conflicto aquí. Era como si a todo el mundo le parecía obvio que el curso era para todos. No tenía ningún sentido de propiedad sobre esto. No pensaba que estuviera resentido de ninguna manera, simplemente asombrado y perplejo por lo que había sucedido. Esa era una profunda preocupación para él. Pero lo dejó en la última parte de su vida. Tal vez Helen tenía razón. Tal vez, comparativamente hablando, solo unas pocas personas en el mundo realmente quieren dedicarse a abandonar todos los agravios, aceptar totalmente todos los aspectos de sus vidas sin reservas y vivir sin resistencia. Los otros millones de estudiantes del curso, ya sea directamente o a través de sus sustitutos, están procediendo en su propia manera perfecta y útil para aceptar como único objetivo la paz mental, pasando de entender lo que dice el curso a aplicar sus principios en cada vez más situaciones. Por lo tanto, es tanto para unos como para otros. Qué inusual y tranquilizador cuando todo el mundo está en lo cierto. Personalmente, solo conocí a un par de personas que se sintieron incómodas ante la presencia de Bill. A una mujer no le desagradaba, pero pensaba que era socialmente inepto y algo insípido y aburrido. Cuando hablé de eso con un amigo, él me dijo: creo que vio en Bill las mismas cosas que yo vi, pero ella tenía una etiqueta diferente. Para ellas, vi que sabía cómo manejarse a sí mismo. Obviamente era socialmente hábil para participar, pero no estaba completamente cómodo haciéndolo. Lo hizo lo mejor que pudo. Prefería estar callado, pero para mí eso no es ser aburrido. Eso era fabuloso. Sus intentos de dejar ir el ego, no llamar la atención sobre sí mismo y practicar el perdón de todas las maneras posibles dieron sus frutos. Al final era simplemente Bill, el ordinario, pero sin duda la persona más extraordinaria que la mayoría de nosotros nunca hayamos conocido. Capítulo 21. La habilidad de Bill para dirigirse directamente a Dios se manifestaba, entre otras cosas, en su excelente sentido de guía, su habilidad para seguir su intuición o corazonadas. El curso establece claramente que la dirección espiritual está siempre disponible y que en realidad nos guía, pero la mayoría no cree que tenga esa capacidad. Un curso de milagros enseña que la voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión, que el Espíritu Santo intenta restaurar y no menoscabar. Simplemente hemos elegido no escuchar y podemos cambiar nuestras mentes cuando queramos. Bill ayudó a muchos a tomar esa decisión. Bill mismo meditaba a menudo para acceder a su conexión con Dios. Cuando Bill sentía que las cosas se estaban atascando para sí mismo o para otros, recomendaba hacer una lección del curso o meditar. Hugh comentaba sobre cómo meditaba Bill. Miraba cómo meditaba, rezaba profundamente, abría los ojos y miraba a su alrededor, cerraba los ojos y meditaba. Iba y venía por ese camino. Hay algunas lecciones en la primera parte del libro de ejercicios donde se abren los ojos y era interesante verlo, pero recuerdo que me llamó la atención desde el principio cuán profundamente podía volverse hacia Dios. Es como si la parte egoica o exterior de Bill estuviera llena de dudas, risas y vulnerabilidad,
con una personalidad maravillosa, muy interesante y atractiva, pero podía hacer clic, dejar todo eso a un lado y volverse muy profundamente y directamente a Dios. Mucho antes del curso, Bill tenía una profunda fe en algo. Siempre sabía que las cosas saldrían bien. Tenía un sentido interno de ser impulsado o conducido, aprovechando la sabiduría omnipresente, tal como todos nosotros tenemos cuando creemos que algo es posible. No sabía exactamente cómo usar ese talento, al no saber de dónde venía. No parecía un tema muy científico o sujeto a los tests o la evaluación, así que en su juventud normalmente lo ignoraba o al menos no hablaba de ello. Una de las mayores limitaciones que adoptamos desde el principio es que solo lo que aprendemos con nuestros sentidos es legítimo y todo lo demás es sospechoso. Por supuesto, todo lo contrario es cierto. Bill nos contó a muchos de nosotros esta historia, una de sus favoritas, sobre haciendo funcionar las cosas, y reconoció que tuvo un efecto muy profundo en él. El domingo de Pascua de 1970 había aceptado llevar a Jean, una artista anciana, a cenar en Greenwich Village con otros amigos artistas. Era un día muy frío, tormentoso, invernal, con viento fuerte y agua-nieve, algo inusual en esa época del año. Al no tener coche, me di cuenta de que iba a tener muchos problemas para coger un taxi y medité brevemente sobre qué hacer. Recibí un mensaje claro de que debía ir a la esquina de la calle 78 y la Quinta Avenida, cerca de donde vivía, exactamente a las 3:15, y el problema sería resuelto. Tenía una enorme resistencia a hacer esto, pero me puse mi ropa de lluvia. De todos modos, caminé hacia la esquina e intenté llamar un taxi. Como competía con todos los porteros de la Quinta Avenida, parecía inútil. Entonces por un momento cerré los ojos y dejé de pensar en mis perturbados pensamientos, diciéndome a mí mismo: gracias, Padre, ya está hecho. Cuando abrí los ojos, una limusina, conducida por un chofer, se detuvo frente a mí en la esquina, y el conductor bajó la ventanilla y me preguntó: ¿puedo ayudarlo, señor? Esto, como cualquiera que haya estado en Nueva York o haya vivido allí sabe, era un hecho altamente improbable. Me sentí muy tentado de preguntarle por qué había parado por mí, y entonces me di cuenta de que sería una pregunta inapropiada. Simplemente aceptaría este regalo. Entré y fuimos a casa de Jean y la recogimos. Estaba absolutamente emocionada de que hubiera venido a recogerla en una limusina. Lo interesante también es que no hablé con el conductor sobre los honorarios. Simplemente me llevó sin ninguna pregunta, y cuando llegamos a nuestro destino le pregunté cuánto era y dijo algo ridículo, como $5. Creo que le di varias veces esa cantidad con enorme gratitud y alivio.